Bueno, ha llegado el momento de vernos de otro modo, de comenzar a trabajar de otro modo y de acercarnos de alguna manera. Hasta el momento hemos estado trabajando y hemos estado viendo los cambios principales que se produjeron sobre todo en la industria, en la forma de producir, en la forma de obtener bienes, de obtener servicios y cómo esto fue cambiando a lo largo del tiempo. Abordamos y recapitulamos cosas que habíamos visto y que conocíamos de una primera revolución industrial y luego sumamos una fase que tiene que ver con la segunda revolución industrial. Muchos historiadores plantean que esta segunda revolución industrial no es nada más que una continuidad de la anterior, que no podemos marcar que han existido dos, sino que son complementarias. Una vez que terminamos de abordar todo esto, nos hemos quedado con una idea de un gran avance en la industria, un gran avance en la producción, y esto ha sido traído a la sociedad de una forma pero tan novedosa, que ocasionó un montón de cambios en la forma de vida, en la forma de organizarse, en la forma de relacionarse dentro y fuera de los países. Esto justamente va a ser nuestro tema de trabajo a partir de ahora. ¿Qué sucedió después de esa segunda fase de la revolución industrial con los países? ¿A qué denominamos División Internacional del Trabajo? ¿Qué papel cumplen los países en ese contexto y en ese título que vamos a abordar? ¿Cómo ingresa América Latina dentro de esto? ¿Cómo ingresa a nuestro país? ¿Qué sucede con Argentina? ¿Qué cambios traerá? Y a partir de esto, justamente, ¿cómo se organizará y se pensará nuevamente el país? A fines del siglo XIX, la gran expansión del comercio internacional había transformado al mundo en un gran mercado. Todos compraban y vendían, aunque no en igualdad de condiciones. Los países llamados centrales o productores, o sea, los más poderosos, impusieron según sus intereses las condiciones en el mercado mundial. Ellos eran los que producían manufactura y productos y las exportaban a los países llamados periféricos, a los que a su vez les compraban sus materias primas a los precios que ellos y los productores fijaban. La manufactura siempre es más cara que la materia prima con la que se elabora y beneficia al país productor, pues genera más riquezas y fuentes de trabajo. Los países productores de materia prima dependen de factores realmente incontrolables, como el clima o las plagas, que hacen que se puedan perder cosechas completas o animales. A esta especialización del trabajo impuesta por los países más poderosos es lo que con el tiempo nosotros vamos a conocer como División Internacional del Trabajo. Unos países producen materias primas y alimentos y otros producen manufacturas. La división internacional implicaba que los países periféricos debían aceptar los precios que les imponían los principales compradores, que siempre eran los que ganaban, y eran los proveedores de los productos elaborados al mundo. Esto fue generando, sin dudas, una gran diferencia dentro del mundo. A mediados del siglo XIX, algunos países alcanzaron un gran desarrollo industrial. Desde ese momento, a nivel mundial, se comenzó a notar una división: países industrializados y países no industrializados. La economía de los países industrializados se basa en la producción y exportación de máquinas y otros productos industriales. Por ejemplo, Inglaterra se convierte en productora y exportadora de máquinas de vapor, ferrocarriles, metales y telas. Algunos países avanzaron más que otros en experiencia, tecnología y riqueza. Los países que tienen y extraen recursos naturales se especializan en la producción y exportación de materias primas para los países industrializados. Por ejemplo, lana, carne, cuero, café, algodón, madera, hierro y petróleo. Así ingresaron al mercado mundial como productores de alimentos y materias primas para los países industrializados. El mundo queda dividido en países industrializados, que venden productos elaborados, a países de producción primaria, los no industrializados. A partir de entonces, la División Internacional del Trabajo determina el proceso de producción e intercambio mundial entre países y regiones. El fenómeno es parte de un proceso más general de la economía moderna. La Argentina y otros países sudamericanos se consideran desde entonces proveedores de materias primas e importadores de productos elaborados. Los países industrializados compran materias primas, recursos naturales,
le agregan valor mediante procesos industriales y venden su elaboración. Los países no industrializados importan productos, es decir, los traen del exterior, pagando el precio de la materia prima más el valor que se agrega por ser industrial. Bueno, ya sabemos cómo está dividido el mundo entre países productores de materias primas y alimentos, donde básicamente se destacará la participación de los países africanos, asiáticos y los países de América Latina, entre ellos nuestro país. Y por otro lado, aquellos países productores de manufactura, los países industriales, en los cuales tendrá un rol muy importante Gran Bretaña, luego Estados Unidos y Francia. Si bien también tenemos a Alemania con algunas producciones, poco a poco se van a ir destacando. El juego empezará para nuestro país y es aquí donde básicamente encontraremos una relación bilateral que marcará la historia económica de nuestro país por años, con secuelas y con cambio de algunos actores, pero exactamente las mismas oportunidades y los mismos roles que cumplimos en la actualidad. Nosotros seremos el granero del mundo, aquellos que exportan simplemente los alimentos provenientes del campo a exclusivamente en una primera instancia Gran Bretaña. Una relación bilateral que condicionará todo el crecimiento económico de nuestro país. Ahora nos toca trabajar.